Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Liderar hoy una vez más. Hoy teníamos preparados un directo, pero bueno, una vez más, cuestiones técnicas, nos ha sido imposible pues hacerlo en directo, que es como me hubiera gustado. Pero bueno, aún así voy a hacer la conferencia, voy a hacer la charla que he estado anunciando y la dejo por aquí para que la podáis disfrutar en el momento que os venga bien. Aún así, también os pido que sigáis dejando vuestros comentarios en la cajeta o vuestras preguntas en el correo Liderar, que también os dejo aquí abajo escrito, y así, bueno, pues podamos seguir interactuando, aunque sea de otra forma y de otra manera. No olvidéis también, antes de empezar, que sigue abierta la sección de Aisha, que voy recogiendo todas vuestras preguntas y que podéis hacer las preguntas también en la cajeta de comentarios, así como en el correo. Y bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a empezar con el tema que teníamos para hoy. El tema para hoy era lo importante no es, lo importante es el qué, no el cómo. ¿Y qué significa que lo importante es el qué y no el cómo? Bueno, el liderazgo, ya sabéis, que hablamos siempre de lo que es el empoderamiento personal, es decir, la capacidad que tiene uno de empoderarse, de fortalecerse, de tener fuerza, tener dirección, tener camino. Generalmente cuando queremos conseguir un proyecto, cuando queremos trabajar sobre algo, se nos ha enseñado a poner el foco más bien en el cómo que en el qué. Es decir, lo que hacemos es, por ejemplo, en un ejemplo práctico, quiero comprarme una casa nueva. ¿El qué sería? Quiero comprarme una casa nueva. Esto es lo que yo quiero, deseo conseguir. Pero generalmente ponemos el foco en el cómo. Es decir, ya, pero ¿tengo dinero? ¿No tengo dinero? Ahora justamente acabo de comprarme una casa o acabo de entrar en una casa de alquiler que resulta que acabo de firmar el contrato y ahora no es el momento adecuado, pero resulta que aquella casa que quiero justamente es ahora que la venden. Generalmente nos centramos en el cómo, en la forma o en la manera de llegar a nuestros sueños, a nuestros qué, a nuestros proyectos, ¿sí? En el liderazgo, sabéis que yo siempre hablo de que la fe es muy importante. La fe en uno mismo, pero también la fe en algo más, ¿vale? Cada uno puede creer en lo que le parezca oportuno. Yo no te voy a decir en qué tienes que creer. Tú puedes creer en el universo, puedes creer que hay una energía, puedes creer que no. Yo puedo creer en Dios y creo que Dios es esa energía que me ayuda y que me acompaña en el camino. Cada uno cree en lo que siente, en lo que necesita o en lo que le parece, pero es muy importante creer, ¿vale? Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia entre el qué y el cómo. El qué es lo que quiero. Y ahí es donde además tengo que tener también fe en mí misma, ¿no? Para creerme merecedora de ese qué, creerme merecedora de esa casa hermosa, de esa casa que sueño, de esa casa que quiero, ¿sí? Pero el cómo es lo que entregamos. ¿Y por qué lo entregamos? Lo entregamos por algo muy simple y además creo que todos nos podemos entender. Hay otro símil en liderazgo que es el símil del águila, que sabéis que yo lo empleo mucho. De hecho, tengo incluso un relato escrito, que es el águila que no quería aprender a volar, que está en Amazon, lo sabéis, que habla sobre los dones y talentos justamente, ¿no? Pero también habla de algo importante, que es la visión del águila. El águila, y por eso tiene tanta relación con el liderazgo, tiene la capacidad de ver desde arriba el panorama completo, cosa que nosotros, vamos a decirlo así, físicamente, por evidencia, vemos solo lo que tenemos delante o alrededor. Tenemos una capacidad de visión mucho más limitada, ¿verdad? Entonces, el qué es lo que yo quiero, pero el cómo tiene una amplia visión cuando lo entregamos, porque desde arriba se ve mejor, vamos a decirlo así, ¿no? La visión del águila, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no tenemos que hacer nada, que quiero aquella casa y ya está? No, por supuesto que tenemos que hacer. Por supuesto que tenemos que dar pasos. Por supuesto que si quiero una casa, pues tendré que como mínimo ir a verla, preguntar qué vale y hacer las acciones que me lleven a obtener esa casa, ¿sí? Pero sí debo de estar muy atenta a las señales que recibo, que es ahí donde entra el cómo. Es decir, yo quiero esto y me pongo en marcha para conseguirlo, pero entrego la forma en que va a llegar a mí, que es lo importante. Porque la forma en la que va a llegar a mí
puede ser de múltiples maneras. Y por nuestras creencias, por nuestros miedos, por nuestras limitaciones, vamos a limitar el mapa si no entregamos ese cómo, ¿sí? Es decir, vuelvo al ejemplo de la casa. Por ejemplo, pongamos que yo quiero una casa y digo, pues el qué es eso, esta casa, la quiero de esta forma, la quiero de esta manera, ¿sí? Y me pongo en marcha, me voy a ver inmobiliarias, me voy a ver incluso las casas, pateo por aquí, por allí, ¿no? Camino, los pajaritos. Miro, no sé, consulto con el banco qué dinero me va a dar para poder comprarla, consulto los ahorros, veo las diferentes opciones, ¿vale? Pero luego hay un momento en que tengo que dar paso al cómo, es a entregarlo. El liderazgo decimos ese, entregar mi proyecto, ¿vale? Y abrir la mente y abrir las expectativas, abrirnos, porque hay muchas maneras de que eso llegue a nosotros. Por ejemplo, una que normalmente no imaginamos, pero vamos a poner que de repente recibimos una herencia y nos llega a esa casa que hemos soñado. ¿Sí? Si nosotros tenemos el mapa limitado, si nosotros simplemente nos quedamos con el qué y luego decimos, vale, quiero esta casa y además la quiero así, voy a ir, me va a costar tanto, la voy a recibir de tal manera y la voy a comprar, es decir, trazo todo el trayecto sin abrir la puerta, sin permitir, digámoslo así, que todas las opciones viables que haya lleguen a mí, estoy limitando la llegada de este proyecto, de este sueño, de, en este caso, esta casa, ¿sí? Es más, puede ser que la casa esté en camino y que me esté llegando, pero que como yo he imaginado que me tiene que llegar de tal forma, yo misma corte el proceso de que esto venga a mí. Yo sé que es difícil, es muy difícil, de hecho, yo siempre, sabéis que me pongo como ejemplo y sabiendo todo lo que sé y comparto con vosotros, soy la primera que muchas veces inconscientemente intenta controlar el proceso, que al final es ahí donde vamos. Al final ya no solamente es entregarlo. Al final, esa entrega lo que está haciendo en realidad es que nosotros dejemos de controlar el proceso, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer todo lo humanamente posible, como diría José Luis Parise, que os lo recomiendo si no lo conocéis, yo voy a hacer todo lo que humanamente esté en mi mano por conseguir aquello que deseo, por ir a por el qué. Pero luego tengo que dejar una opción abierta a que la vida, la energía, el universo, Dios, lo que vosotros queráis, me dé lo que ya no depende, por decirlo así humanamente, de mí, ¿no? Para que se entienda un poco. Cuando yo dejo este cómo abierto, dejo que el universo se confabule conmigo para darme la mejor opción. Es más, os recomiendo, y sabéis que lo suelo decir en las charlas y en los cursos, que cuando pidáis algo, es decir, cuando estéis actuando sobre el qué, digáis aquello de quiero, da igual universo, Dios mío, como vuelvo a repetir, como vosotros lo sintáis, porque lo importante es lo que vosotros sintáis y con lo que os sintáis reconocido. Quiero esta casa, quiero una casa nueva, equilibrada, hermosa, con patio, con jardín, lo que queráis, describirlo en la mejor forma posible, porque también sabéis que os digo siempre que pedid y se os dará, ¿verdad? Pues se os da y se nos da. Lo que pasa que a veces se nos da lo que hemos pedido y no hemos pedido correctamente. Pero bueno, una vez hemos hecho el pedido bien detallado, tal y como lo queremos, y yo siempre digo que dejéis esa coletilla al final que es, y si no, es para mí, envíame algo infinitamente mejor. O simplemente la coletilla de decir, y si esto no es, o esta casa no es la mejor para mí, enviarme algo infinitamente mejor de lo que he pedido, ¿sí? En realidad, bueno, voy a condensar en poco tiempo una charla que me hubiera gustado que hubiera sido más interactiva, que hubierais podido hacer vuestras preguntas, pero ya digo que si las dejáis en la cajeta de comentarios, las voy a ir contestando en la medida que me sea posible. Y de hecho, si queréis, si tenéis preguntas para el apartado de Aisha sobre todo esto, pues fabuloso también. Para recapitular un poco, el qué es una cosa, el cómo es otra, lo sabemos. Una cosa es lo que quiero, otra cosa es cómo lo quiero o cómo va a llegar eso que quiero, ¿sí? Os invito a hacer un par de ejercicios. Os invito a hacer un ejercicio de reflexión
sobre cosas que hayáis pedido en vuestra vida, procesos en los que hayáis controlado el qué y el cómo, y procesos en los que hayáis controlado el qué y hayáis dejado que el cómo os sorprenda, vamos a decirlo así, ¿vale? Y ver lo que ha sucedido en una situación y en otra. Es más, os invito a hacer un ejercicio en el que hagáis una petición ahora, pidáis qué queréis y mantengáis una atención más abierta al cómo. Es decir, que hagáis un trabajo de reconocimiento de esas creencias, de esas limitaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, como os ponía el ejemplo de la casa, bueno, pues hasta ahora, ¿no? Pues lo habitual, yo creo que para tener una casa, pues tengo que tener dinero, tengo que tener unos ahorros, tengo que tener un sueldo, lo que sea, etcétera, para tener ese tipo de casa, etcétera, ¿no? Pues voy a abrir mi mente, voy a entregar el cómo al universo, voy a mantenerme abierta y receptiva y voy a ver si de repente esa casa puede ser que me llegue a través de una herencia, si de repente esa casa a lo mejor no es comprada, es un alquiler, pero llega a esa casa que yo he pedido, que yo necesito y que a lo mejor está pues en la energía, la vibración adecuada, ¿no? Os invito a hacer todos estos ejercicios, todos estos juegos y también a hacer la reflexión de cómo nos estamos moviendo, ¿sí? Yo creo que cuando cooperamos, y por eso nos llaman co-creadores, cooperamos con el universo, cooperamos con la energía de la fuente, cuando no solamente somos nosotros los que decidimos el qué y el cómo, se abre un campo infinito de posibilidades. ¿Sí? Como esa visión de águila, cuando yo puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente, superior, objetivamente, porque cuando queremos un sueño, un deseo, un proyecto, cuando queremos algo, muchas veces salimos de la objetividad, como en nuestros conflictos y en nuestra vida diaria. Y cuando perdemos la objetividad, cuando no somos capaces de salir del problema, de la situación, o de ver el sueño y el proyecto desde cierta distancia, nos perdemos muchas herramientas en el camino. Nos perdemos muchas colaboraciones en el camino, nos perdemos las sincronías tan importantes que hay en ese camino que pueden ayudarnos a conseguir nuestros sueños y nuestros proyectos. Y os lo digo por experiencia, yo siempre digo que en este camino caemos una y otra vez. Caemos una y otra vez, estamos en crecimiento, estamos en evolución, reaprendemos muchas veces. Es más, aquello que creíamos aprendido a veces hay que volverlo a poner en un filtro, porque es lo que hace que reseteemos, que a veces nos fortalezcamos en esas creencias, es decir, oye, pues no, es así, funciona, lo he probado 1000 veces. Es más, lo he probado de maneras diferentes, pero no me funciona así. Y también a veces nos abre un gran campo con el que no contamos y que puede realmente ayudarnos infinitamente, que puede abrirnos muchas de las limitaciones que tenemos, ¿sí? Me gustaría también pediros que hicierais un pequeño ejercicio más. Y este ejercicio sería visualizaros con algo que queráis conseguir. Tumbaros si queréis, hacer unas pequeñas respiraciones profundas y visualizar algo que queráis conseguir. Algo sencillo, algo simple. Poned el foco de atención, pedir, como os he dicho, bien el qué, y empezar a imaginar diferentes maneras que nunca hubierais imaginado en que eso puede llegar. Es decir, como os he dicho antes, imaginad que si una herencia, que si de repente mi vecina se va al extranjero y me deja su casa. Imaginad todas esas cosas que habitualmente no consideráis que sean factibles o que sean posibles, ¿vale? Vais a ver cómo las cosas se mueven. Vais a ver cómo hay movimientos, vais a ver cómo, si estáis abiertos, la vida os va a sorprender. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería explicar y comentar sobre lo importante es el qué y no el cómo. Y sí, porque si tú sabes lo que quieres y sabes pedirlo de forma correcta, y tomas las acciones, no os olvidéis que las acciones hay que tomarlas. Si quieres que te toque la lotería, tienes que comprar el billete, porque si no hay, si no hay boleto, aunque te quieran hacer, como digo yo, aunque te den los números, si no has comprado el boleto, pues va a ser difícil que te toque. Pero
una vez sabemos con claridad lo que queremos, que es muchas veces más difícil de lo que parece, lo pedimos con claridad, tomamos las acciones adecuadas y lo entregamos al universo para que produzca las sincronías y las ayudas y las situaciones favorables para que se dé, abrimos bien los ojos, porque a veces, pues eso, de repente una vecina viene a decirnos que la otra vecina se va de vacaciones a no sé dónde. Tenemos que escuchar, o que se va a vivir a no sé dónde. Y a lo mejor ahí está la puerta y la rechazamos porque es no, porque yo quería una casa para mucho tiempo, no sé qué, yo no sé cuánto tiempo se va la vecina a vivir al extranjero, ¿vale? Pues ahí lo dejo. Nada, espero que os haya gustado. Siento los problemas técnicos que han habido y que no nos ha permitido el directo, que me hubiera encantado entrar en conexión con vosotros y vosotras. Y nada, como siempre, aquí os dejo, os mando un fuerte beso, saludo, abrazo. Y por favor no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas en la cajeta de comentarios y en el correo electrónico de Liderar Hoy, que también tenéis aquí abajo en la cajeta. Nada, un fuerte abrazo. Hasta la siguiente.